Hola familias, ¿qué tal estáis? Bueno, voy a hacer un vídeo para dar respuesta un poco conjunta a varias cosas que he planteado y que me han planteado a lo largo de estas semanas. Disculpad que lo haga así, quería hacer un hilo, pero ahora mismo no me da la vida, así que voy a aprovechar que estoy paseando un poquito aquí con mi perrita y os comento algunas cositas. Están relacionadas, así que yo creo que viene muy bien que haga como un mix de aquellas cuestiones que me estáis planteando. A ver, el otro día mi amiga Michi publicó en redes esta imagen que os pongo por aquí, que es, que decía que ser autista es que hacer de las injusticias, ¿no?, del mundo como algo a nivel, una implicación a nivel personal, ¿no? A ver, aquí se plantean varias cuestiones. Me han respondido muchísima gente en Instagram y sobre todo por Twitter. Agradezco un montón toda la gente que ha colaborado dando su opinión sobre esto. Hay varias cosas aquí que son importantes. La primera de ellas es deciros que, a ver, claro, hay mucha gente que me escribe y dice, pero esto es exclusivo del autismo. No, por supuesto que no es exclusivo del autismo. Gente que dice, bueno, pero esto también se da en TDAH y también se da en altas capacidades, incluso hay fenómenos explicativos o teorías explicativas de por qué es esto. Sí, claro que es cierto. Lo que pasa es que, a ver, esto es una manifestación, es como una sintomatología. Por poneros el ejemplo manido de las estereotipias, todo el mundo tiene ciertas estereotipias, es decir, todo el mundo pues chasquea los dedos o mueve la pierna cuando están nerviosos o, bueno, se muerde las uñas, fuma, ¿no?, masca chicles, ¿vale? Entonces, es un fenómeno que es recurrente en la población, pero lo importante es identificar, uno, cuando esto crea un cierto malestar, por ejemplo, o cuando esto se produce por un mecanismo que sea inequívoco. En el caso del autismo, los mecanismos que están ahí, que subyacen a este sentimiento, ¿no?, es una cosa que explicaba en el libro, la guía autista, que por qué las personas autistas se toman nota personal el tema de las injusticias y por qué les gusta tanto lidiar con esos temas injustos, esas incongruencias, ¿no? Eso, lo que subyace, sí que es inequívoco al autismo. La manifestación puede ser muy común a multitud de condiciones, trastornos o diferentes personas que pueden tener también este sentimiento, ¿no?, de hacer algo personal, el tema de las injusticias. Pero sí es cierto que los fenómenos que subyacen en el caso del autismo sí son distintos. La verdad es que me alegro mucho de que algunas de las respuestas están ya acertando de pleno, ¿no?, o por lo menos acercándose mucho a lo que es una explicación más en base a los procesos y no hablando de mecanismos que pueden incluso verse identificados incluso como patológicos, ¿no? En muchas ocasiones se habla de la rigidez, se habla, ¿no?, de procesos obsesivos, ¿no?, me habéis contestado, una hiperfocalización un poco vista desde un punto de vista patológico, ¿de acuerdo?, no funcional. Creo que esto es peligroso continuar en ese sentido porque al final lo que estamos haciendo es hacer patológica una conducta que no tiene por qué serlo. De hecho, en muchos casos es muy funcional. Sí es cierto que en algunos contextos pueden no serlo, pero el problema no es el proceso que subyace ni la manifestación. Muchas veces es el contexto. Entonces es importante que separemos conceptos, ¿no? Y me alegra muchísimo que muchas de las respuestas estén ya hablando de procesos a nivel cognitivo que son exclusivos o casi exclusivos de la condición de espectro del autismo. ¿Y por qué es importante también hablar de esto? Bueno, es lo que digo siempre. Creo que es importante que todos los agentes involucrados en el mundo del autismo, la propia persona del espectro, por supuesto, y sus familias, aprendan a manejar esta serie de conceptos que van mucho más a la raíz de las posibles dificultades o la expresión, manifestación de esas conductas. ¿Por qué? El otro día lo estaba hablando con una familia. No es lo mismo hablar de rigidez, de obsesión, que hablar de procesos a nivel mental. Los procesos a nivel mental son neutros, por así decirlo. Esta rigidez, obsesión, evidentemente tiene un carácter patológico y negativo. Entonces, enfocarlo siempre desde un punto de vista de lo que está mal en la persona siempre va a querer solucionar esa parte sintomatológica y no hacer frente, no conocer qué es lo que provoca esa conducta, esa manifestación. Entonces, bueno, en el caso del autismo, siempre digo que es importante saber que no hay un proceso único, inequívoco,
que sea el origen de esta serie de cosas. Casi siempre están varios procesos interrelacionados. La guía autista os ponía este diagrama en el que salgo explicando pues, que todos esos procesos están interconectados en mayor o menor medida. En este caso principalmente, como muy bien habéis dicho muchas personas, el tema del pensamiento dicotómico o polarizado está ahí, ¿vale? Es un factor que es súper importante cuando una persona pues siente que algo no encaja, que algo no está bien o está mal, blanco o negro, ¿no? A veces esta tendencia polarizada, dicotómica de pensamiento, y va a hacer que sea muy difícil el enfrentarse a aquellas situaciones en las que la explicación es, bueno, es que el mundo es así, bueno, es que depende, es que si te pasara a ti, es que hay que analizar factores, ¿no? En la mente de una persona en el espectro, con toda lógica, por supuesto, oye, o algo está bien o está mal, o algo es injusto. Si se reduce a ese tema, lo podríamos reducir todos y creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que tienen razón. Algunas personas también han comentado el tema de la hiperempatía, ¿no? Que es un concepto que se maneja mucho dentro de la comunidad autista, de los profesionales que trabajamos en autismo. A ver, el tema de la hiperempatía como concepto es un concepto que a mí no me gusta mucho utilizar porque, como sabéis, hay como mucho debate acerca del tema de las personas en el espectro tienen o no empatía. Entonces, hablar como de hiperempatía cuando se está cuestionando el que tengan simple empatía, pues a veces parece como poco congruente. A ver, yo prefiero llamarle contagio emocional, ¿vale? Creo que es más inequívoco, y sí es cierto que muchas personas en el espectro enseguida identifican y hacen como suyas muchísimas de las circunstancias. De hecho, el tema del concepto de contagio emocional es muy importante explicarlo, porque muchas veces se confunde con tener teoría a la mente o utilizar la teoría a la mente, que por supuesto es otro concepto también súper complejo y súper polémico. Pero sí es cierto que las personas en el espectro pueden sentir como muy suyas luchas que se lo pueden tomar como algo personal por esas situaciones vividas y por esa un poco verse representadas, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿no? Es muy normal también, incluso se utiliza en la evaluación, el hecho ese de sentir a lo mejor más esa supuesta hiperempatía por personas desconocidas que por personas conocidas, lo que causa en muchas personas del espectro una sensación como muy extraña, ¿no? Y como muy paradójica, pero desde luego es un concepto que hay que tener en cuenta aquí. Claro, en un tema como una injusticia que es muy grande, que es muy flagrante, que es muy evidente, es fácil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Entonces damos la razón a la persona autista, ¿no? El mundo es injusto, etcétera, pero el neurotípico enseguida empieza a hablar de otra cosa diciendo, bueno, esto está zanjado, está solucionado. Y la persona en el espectro que puede tener dificultades en finalización, a no ser que se resuelva una tarea, que esto pasa muy a menudo, pues claro, puede verse en una situación de muchísima frustración con su entorno, que no entiende y que piensa que tiene una conducta radical, ¿o no? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Bueno, pues sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso lleva a tener mucho conflicto con el entorno. Pero como os digo, esto en el caso de una injusticia así como muy evidente, pues es más sencillo. Pero ¿qué pasa con aquellas situaciones? Y las hemos vivido mucho, todavía nos quedan unos cuantos días, estas navidades en las que se tiene que aguantar ciertos comportamientos, ciertas conductas, ¿no? ciertos comentarios, simplemente por el hecho de ser Navidad. Este es un ejemplo perfecto y que les pasa mucho a muchos peques que hacen la búsqueda hasta el absurdo de ¿y por qué? ¿Vale? Y que no les vale el porque lo digo yo o porque es Navidad, porque eso no es lógico. Y la mente en el espectro, y estos son los aspectos que están incidiendo en este tipo de situaciones, es hiperlógica. Entonces, si no hay una explicación congruente, lógica, sobre lo que está sucediendo, la mente autista va a buscarla. Y si no se la damos, va a encontrarse en un momento de frustración y de desconexión. Mucha desconexión con el entorno, que piensa pues que esta persona es exagerada, que lo lleva al extremo, que no es el momento, no es el lugar, es que para un día, que te reúnes con la familia, porque no soportas que tu primo comente lo delgada, gorda, gordo, gorde que estás, ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, la hiperlógica hace que a veces estas situaciones en las que se requiere esa flexibilización, esa inversión de, bueno, me aguanto, pero ¿vale? Pues hace que sea mucho más difícil para una persona en el espectro. Y toda esta serie de situaciones que se producen en estas fechas de aguantar esas incongruencias absurdas, de tener que aguantar a cierta persona simplemente porque son estas fechas, pues son muy difíciles de lidiar para una mente hiperlógica y polarizada. Y por eso sucede, ¿no? El tema de las injusticias y esa falta de conexión muchas veces que parece que hay entre las personas en el espectro,
y ciertos contextos, ¿no? Esa inadecuación a los distintos contextos que se dice en patología, ¿no? Que para mí es congruencia, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista social, si es cierto, social, se ve como algo patológico. Así que nada, bueno, esta ha sido un poco la explicación. Agradeceros muchísimo las contribuciones que habéis hecho a través de Twitter e Instagram. Creo que es muy positivo que cada vez manejemos más lenguaje neurocognitivo para explicar estas cosas, ¿sabes? El otro día, como os comentaba, una familia le está diciendo que al final lo más importante es que la familia de un peque en el espectro, por ejemplo, vaya adquiriendo esta serie de conceptos para manejarse con los distintos entornos que interactúan con nuestro peque. Claro, pues no es lo mismo decirle a un profe que es que mi hijo es muy rígido, muy obsesivo, a decir, oye, es que necesita de un aprendizaje visual sin error, necesita que la estructuración sea permanente, su pensamiento es polarizado, por lo tanto va a tener respuestas que a ti te van a parecer muy dicotómicas, pero para él tienen todo el sentido, que puede tener reacciones emocionales que a ti te pueden parecer muy exageradas, pero para el peque pueden tener todo el sentido del mundo por cómo procesa la información. Creo que es muy importante que vayamos aprendiendo esta serie de conceptos y además me congratula que creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Que las respuestas, al menos que vamos viendo, los tweets que ponemos, lo que comparte gente como Michi, ¿no? Y más activistas de la comunidad autista, estamos consiguiendo que sepamos más de esto, ¿no? Esto va a favorecer muchísimo a quitar la etiqueta patológica continua del autismo, pero para eso tenemos que manejar bien los conceptos, el lenguaje, porque si utilizamos conceptos patológicos, pero después queremos quitar la etiqueta y queremos hablar de condición y no de trastorno, estamos siendo incongruentes con nosotros mismos. Entonces es súper importante que lo vayamos haciendo así. Creo que estoy haciendo todo el vídeo a contraluz, pero bueno, espero que se me vea bien. Y nada, mandaros un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte virtual para que aguantéis estas fechas que nos queda todavía Reyes, momentos de sorpresas que a veces nos desagradan, no sabemos qué cara poner, ¿no? Este tipo de cosas y nada, nos vemos en redes, que tenemos muchísimas cosas, muchísimo trabajo por delante y muchísimas cosas que anunciar. Así que nada, familias, un abrazo muy fuerte. Yo voy a recuperar el aliento, estoy en bajísima forma, maldita sea. Venga, chao.